Hola amigos de Cuéntamelo Todo, bienvenidos a otro episodio más de este su podcast donde hablamos de todo un poco, de las cosas que la gente sabe, la gente inventa y las cosas que no saben y se habla muy poco. Y es por eso que tengo aquí una invitada muy especial, a lo mejor la reconocen de las cámaras, la reconocen de las fotos, de la política y la cosa. Aquí tengo a mi amiga Ivette Vargas, ella es diputada suplente de Panamá Norte, Circuito 85, Coalición Correcto, Vamos, me la aprendí. correcto. Mi querida amiga Ivette, la conozco hace muchos años, trabajamos juntas en el servicio de ginecología, ella nos apoyaba con toda la parte administrativa y nos soportaba y nos aguantaba. Sobreviví la residencia, siempre digo gracias a ella, siempre me guardaba ahí mi comidita, mi cosita para no Las morirme de hambre, gelatinas. la gelatina de las pacientes. Obviamente no se las quitaba, sino Las que que quedaban. las que quedaban, Las que esa la quedaban. paciente no la quería y para no morir de hambre, ¿no? Entonces, bueno, Ivette fue creciendo. Ivette ahora, pues como digo, está en la asamblea representándonos. Y algo muy importante con Ivette que ha impulsado muchos anteproyectos de ley y por eso hoy la estamos invitando a hablarnos de esta condición que se llama falla ovárica prematura, insuficiencia ovárica prematura. Ella como la que ha impulsado este anteproyecto y como paciente de esta condición. Cuéntanos, bueno, bienvenida Ivette, gracias por Gracias. estar aquí. Gracias, doctora Gretel, Ay, por la Dios mío. invitación. Por favor. No, me siento, tú sabes, ¿no? Estoy muy agradecida de estar aquí, muy contenta. Y nada, conversemos de este Eso, anteproyecto y no, de, bueno, de mi vida. de todo, exacto, de su vida, eso es importante. Aquí hablamos con vivencias y experiencias. Bueno, Ivette, voy a contar un poquito y tú ahí me vas retroalimentando. Bueno, y estuvimos muy de cerca con ella. El tema de la falla ovárica prematura, como vamos a hablar durante el episodio, pues tiene diferentes causas. En el caso, pues, de Ivette específicamente fue por una cirugía que necesitaba, o sea, ella ameritaba realizarse una cirugía, salió pues una tumoración en uno de sus ovarios, no era gracias a Dios nada maligno, pero era lo que le llamamos médicamente borderline, que es como que, ok, no es malo, pero como que tiene unas células raras, entonces le quitaron un ovario y posteriormente salió en Sí. el otro. Esto dejó a Ivette sin ovarios. Hay que recalcar, destacar o echar para atrás, porque bueno, aquí hemos hablado de todo un poquito anteriormente, que los ovarios son los que pues llevan la parte hormonal de la mujer. Si bien todos asociamos el útero, la matriz, a las menstruaciones, a los embarazos, realmente los que mandan ahí hormonalmente son los ovarios. Entonces, lo que ocurre cuando llegamos a la edad regular de menopausia es que los ovarios pues se van apagando y las hormonas se van disminuyendo. En el caso, pues en tu caso fue exactamente una cirugía. Cuéntanos tu Antes de los experiencia 30. antes de los 30. Esto es importante y durante el episodio vamos a hablar de las repercusiones que esto tiene porque la gente piensa que es de que, bueno, no puede tener bebés y Y esto ya. va mucho más allá de eso. Cuéntanos tu experiencia como paciente. Bueno, para recordar cómo fue todo el proceso, siempre lo cuento diciendo que fue por una gastritis. Gastritis. Porque no tenía síntomas de nada, de Claro. absolutamente nada. Me daban mucha gastritis y un día en urgencia un doctor revisó y se hay algo ahí, Ujú. pero quedó así. Me mandaron para mi casa. Ok. Regresé 2 días después y entonces el médico del área de ginecología me mandó a hacerme el CAP. Claro. Y en el CAT entonces se ve esa masa enorme, Sí, me acuerdo que era bien grande. era muy grande y vuelvo y repito, no tenía síntomas de nada. Mis periodos eran normales, no tenía dolor de Sí, nada. O sea, mi hemoglobina estaba bien. exacto. Entonces no había manera de decir qué es lo que está pasando. Claro. Era una gastritis. Y es que eso es importante. Muchas pacientes me preguntan cuando van a la consulta y, digamos, en las políticas de salud, tú que estás metida en esto y lo sabes, lo que todo el mundo promociona es el PAP. Y ciertamente, incluso en otros países, nosotros somos muy gringos, ¿no? Entonces nos basamos mucho en las guías de Estados Unidos, que ellos dicen que lo que tienes que hacer regularmente es el Papa Nicolau, ya que el ultrasonido ginecológico no es un estudio que necesariamente vaya a prevenir, digamos, un cáncer de ovario. Ajá, pero quién sabe si de repente, no, o sea, Claro. hablando en general, porque como te digo, no es obligación, tú vas al centro de salud y usualmente no te hacen un ultrasonido, a menos que vayas porque tienes dolor, sangrados irregulares. La cita de control Ya. regularmente es, hola, ve, tu pap, chao, y en su momento la mamografía. O sea que tú te habían revisado, te habían hecho ultrasonidos alguna vez como de control o por alguna razón. O sea que No, esto fue algo que no sabemos desde cuándo estaba ahí. exacto. Ok, entonces bueno, te enteras de esto. Me hacen el CAT,
pasa el fin de semana, ojo a esto, por el tema familiar, pues mi abuela fue paciente de cáncer de ovario, perdón, cáncer de matriz. Entonces ya estaba como ese miedo Claro. y sin conocimiento total de lo que podía ¿De qué pasar. era? Se esperó ese fin de semana y llega el lunes y dice, no, tienes que hacerte unos marcadores tumorales porque no se ve bien la masa. Claro. Y que bueno, vamos de nuevo con esta historia que se vivió con mi abuela de paciente. Claro. Se me hacen los marcadores tumorales y marcan súper alto a lo que es lo normal. Si no recuerdo, eran como 350 y el rango era 75. Por ahí más o menos. Ahí fue la alarma, como que, ¿qué está pasando? Y pues tuve la gracia de trabajar en el área de ginecología, que todo se trabajó súper rápido. Claro. Porque Lo cual lamentablemente sabemos que no es pacientes lo usual. que lastimosamente tienen que esperar meses sí. por una atención o una cirugía en caso tal. Claro. En menos de 2 semanas me hacen la cirugía, una laparoscopía, y me sacan la trompa izquierda, el ovario izquierdo y ganglios de ambas piernas. Ok. Entonces me sacan 14 ganglios de esta pierna, de la izquierda, y 8 de la derecha. Que pierdo, entonces me provocan como un esguince en la ingle. Claro, te lesionaron, o sea, eso es parte de, los ganglios están muy pegados a los vasitos sanguíneos, a los nervios y te lastimaron ahí. Lo que me explicaba el doctor, que los tuvo que sacar porque estaban muy grandes. Claro, entonces, estaban sospechosos ahí. Sospechosos. Claro. Entonces, hacen la congelación de la biopsia, si no mal recuerdo, para ver si tenían que sacarme todo. Claro, el corte por congelación. Eso es una metodología que durante la cirugía lo que se saca se manda de una vez al patólogo y como que lo revisa así como preliminarmente. Esto cuando tenemos, digamos, masitas con alta sospecha de que puede ser algo maligno, ¿no? No es algo usual, pero es una herramienta que tenemos ahí disponible. Sí, el doctor era oncólogo. Claro, entonces, claro. En el lado derecho había una masita pequeña. Y como salió bien, no bien, sino que el corte no era maligno. No era maligno, se mantuvo entonces la otra. El otro ovario. Porque tenía 22 años. Súper joven, claro. Entonces la fertilidad, etcétera, etcétera, a ver qué yo quería, qué pasaba conmigo más adelante y a darle seguimiento. Salgo de la cirugía, todo bien, gracias a Dios, y entonces esperamos el tiempo de la biopsia. Y en ese tiempo, pues también había perdido la fuerza completa de la pierna izquierda. Claro. Entonces se esperaron unos 15 días y vuelvo al oncólogo y entonces me explica que son el borderline. Que no necesito quimioterapia, que no necesito nada de esas cosas porque dañaría mi cuerpo, más no... Y no tiene beneficio. Entonces, a partir de ahí, obviamente quedo con cada 6 meses la atención para ver que todo esté en orden porque estaba la otra masa. Mientras tanto hago terapias. Claro. Hice como 20 sesiones de terapia para recuperar la fuerza de mi pie porque yo juego fútbol. Ah, sí, verdad. Esa parte no la dije. Esta mujer aquí, si se hubiera dedicado a eso, nos saca de pobres. Se va al mundial allá en femenino. No, de verdad. Esta es deportista de... Entonces, mi meta era en 6 meses volver a jugar. Claro. Entonces era eso como que lo tenía entre ceja y ceja y se logró. Y pasaron no menos de 2 años, si no mal recuerdo, ya pasó hace ratito, la masa creció. La del otro ovario. La del otro ovario creció. Y entonces en ese momento me mandaron como los anticonceptivos, porque todavía estaba, y vuelvo otra vez, y estaba un poquito más grande. Entonces el doctor decide, hay que sacarlo. Y terminan entonces sacándome el ovario derecho, la trompa derecha, pero me dejan el útero. Ok. Y ese también salió con células salió borderline, exacto. Salió lo mismo. El peligro, digamos, de un borderline es que puede transformarse. Entonces, en este caso, pues, la decisión era, pues, lo que había que hacer. Algunos preguntarán, ¿y para qué dejan el útero? Bueno, el útero, ojo, tiene otras funciones a nivel del piso pélvico, Me hice la misma pregunta. Yo sabía. No, mucha gente lo puede estar haciendo, ¿no? El útero es parte del piso pélvico. Entonces, eliminarlo pudiera llevar a todas estas cosas de la relajación del piso pélvico, de la pérdida de la tensión, viene la incontinencia urinaria, incluso alteraciones para ir al baño. Al tema de las relaciones sexuales también se ha visto que a algunas pacientes que por
necesidad, pues llevan a quitarse el útero por otras causas, que si altera un poquito la sensibilidad o les da dolor, entonces si no hay que hacerlo, pues, porque este tema del ovario, pues, no estaba afectando ni tenía que ver, pues, con el tema del útero, ¿no? Entonces, al quedar Ivette sin ovarios, queda sin sus hormonas. Entonces, es ahí lo que queremos como que, bueno, parte de todo lo que tu vivencia, que ha sido espectacular, cómo lo has llevado, o sea, ustedes ven a Ivette y ella anda por ahí saltando, brincando, está de diputada, juega fútbol, pero la pérdida hormonal lleva a que prácticamente quedes en una menopausia a tus 25 años. Sí. Entonces, no es, como digo, solamente el tema de bebés, que ahí viene el tema de que de repente, pues, programadamente, si tú querías o no querías, el tema de la preservación, que ese es otro tema, ya lo hemos tocado antes, que si la estimulación para guardar huevitos y tal, pero ahora viene la parte tuya como mujer y el tema de los síntomas. ¿Qué sentías? Bueno, para hablar un poquito también del tema de fertilidad, que todo eso se le explicó a mi familia. Claro. Por, obviamente, el tema de la fertilidad, de maternidad, etc. Claro. Y recuerdo que yo sí les comenté como que, ok, si yo soy mamá y me termino de enfermar, entonces, ¿quién cuida a mis hijos? No, claro, totalmente. Entonces, preservando primero que todo mi salud y el cuidado entonces de quién sabe en su futuro. No, y el tener útero, digo, ahí el tema de que si uno puede ir a un tema de un in vitro, que obviamente en tu caso al no tener ovarios irías al tema de donación de óvulos y todo eso, ¿no? Y ese tema también pasó porque, como te digo, trabajaba en el área de ginecología y conocía a todos los ginecólogos, claro, que todos se pusieron a disposición para ayudarme. El tema fue que no aguanté entonces en la segunda vuelta, claro, los dolores. Claro. No los soportaba y ya no tuve el tiempo para hacerme la preservación, claro. No, y es que queda también la duda en el caso de las pacientes que, en tu caso, tú perdiste los ovarios por cirugía, pero aquella paciente que mantiene sus ovarios pero dejaron de funcionar, a veces pueden ir a una estimulación para ver si el ovario responde y podemos extraer huevitos. O no extraerlos, sino de repente estimularla para ver si los produce y utilizarlos. Pero obviamente al no tener tus hormonas propias es un poquito difícil a veces que eso ocurra. Y en el ovario derecho estaba bajo, porque también tenías el conteo. Ajá. Entonces, en este caso, pues, a veces estas pacientes pueden ir a lo que decía, un in vitro con donación de óvulos, el espermatozoide de la pareja o tal, pero amerita que continúe todo el embarazo con reemplazo con temas hormonales porque pues sus ovarios no lo están produciendo, claro, en ese momento, ¿no? Pero venimos también al tema de así como a las señoras de 50 años empiezan que si los calores, que los dolores articulares, ¿tuviste algún síntoma de esta menopausia precoz? Sí, claro. Todo eso que mencionas me pasó. Lo primero que pasó fue el tema de la ansiedad y la depresión, que fue algo muy, muy particular. Claro. No me había pasado en la primera parte de la cirugía, como ya en la segunda parte sí me tocó muy fuerte. Porque, no sé, no tenía control de mis hormonas, por decirlo así. No. Nunca había experimentado la ansiedad o la depresión o nunca le había prestado la atención como era. Terminé asistiendo, obviamente, con psicología, etcétera, para poder atenderme porque no había manera, tenía, claro, la sudoración en las noches, también, que era horrible. Claro. O cualquier momento la sudoración que calentaba la cabeza era impresionante, claro, era muy incómodo. La resequedad también. Y fueron cosas que fui aprendiendo a su momento porque tenía desconocimiento, claro, total del tema. Y no es algo que una muchacha de 25 años está pensando, obviamente, que le va a ocurrir, porque exacto, lo usual de la edad de menopausia, en promedio en Panamá es alrededor de los 50. Oficialmente pudiera empezar a ocurrir cambios desde los 40. Entre los 40 y los 45 hablamos de una menopausia temprana, y menopausia, ojo, al tema de no menstruar, ya lo hemos mencionado antes, por un año. Pero en este caso, en tu caso, pues por la cirugía, y en el caso de otras causas, porque hay que explicar que, como decía, pues otras causas, y ahí viene el tema de qué puedo hacer para que no me pase, y al final es lamentablemente una ruleta rusa. Es algo poco común
entre comillas, porque que esto afecte a 1 de cada o 3 de cada 1000 pacientes alrededor de los 30 años no es despreciable. Claro. Y el tema es que no se habla. Entonces la paciente está teniendo estas irregularidades, estos síntomas, y al final, bueno, no se ha encontrado como que una causa usualmente, pues en pacientes que no van a cirugía, pues temas autoinmunes, temas sí, que obviamente todos hablamos de que hay que alimentarse bien, comer saludable, hacer ejercicio, pero no hay como que algo, obviamente exposición a químicos, tóxicos, radiación, todo esto, estos pacientes que de repente trabajan en, no sé, fábricas o minas y cosas de estas, tienen que saber qué tipo de químicos y componentes, porque esto puede, digamos, acelerar este proceso, ¿no? El tema es que si no lo conoces, no lo puedes identificar. Y no es lo mismo que no menstruar o tener alteraciones por otras causas hormonales. Claro. En pacientes que no han ido a cirugía, pues hay que buscar temas de la tiroides, de las glándulas suprarrenales, de otro montón de cosas, ¿no? Pero al final, si no lo conocen, no lo pueden manejar. Entonces, de ahí tu proceso, cuando, digamos, y parte de los síntomas que mencionas son clásicos de la menopausia. El tema es que, como digo, a los 25 años, ¿quién está pensando en eso, no? Entonces, ¿fuiste a terapia hormonal? Sí, y me habían dado unas pastillas, se me fue el nombre del la anticonceptivo. Primero anticonceptivos y menstrué. Que porque estimulaba el útero, claro. En su momento quedé, ¿qué está pasando? Porque hasta eso era el desconocimiento casi de todo lo que pasaba. Del proceso, claro. Y luego ya, como no me estaba funcionando porque seguía con las calores, seguía con los cambios de humores, etcétera, entonces recurro entonces a la tibolona, que fue la que me ayudó a bajar los sofocos, a estar como más tranquila, y perdí entonces totalmente la menstruación. Entonces, la pastilla del reemplazo hormonal fue el que me estabilizó. La que te ha estabilizado. ¿Y de los síntomas mantienes alguno en particular? A veces podría decir que los sofocos, poquitos, pero sofoco. ¿Y algo más, digamos, que haya cambiado en tu... Bueno, tú siempre hiciste deporte. El tema que hacer ejercicio te mantiene entre estable metabólicamente, porque otro tema importante es que también le pasa a las pacientes de menopausia, pero en menopausia, digamos, regular, pero también en este tema, es que la salud hormonal tiene mucho que ver con la parte cardiovascular, metabólica y del hueso. Entonces, son pacientes que si no reciben su terapia hormonal, pueden quedar con osteoporosis temprana, disminución de la masa muscular, empiezan a presentar hipertensión, diabetes, alteraciones del colesterol, porque nuestras hormonas influyen en todo eso. ¿Algo que hayas cambiado, tu alimentación o algo? Sí, hice cambios en mis alimentaciones regularmente y volvía de nuevo a tomar el camino del bien. Bueno, digo, hay que de vez en cuando uno se porte mal, no pasa nada, ¿no? Pero sí noté el cambio cuando hacía deportes, una parte ósea. Claro, y la parte de la fuerza, me imagino también. Sí, creo que no me lesionaba, pero no me curaba como tenía que ser. Entonces me decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Porque tampoco es que me esfuerzo tanto y me vuelve molesto la parte, los huesos y etcétera. Y entonces sí como que me puse a investigar y yo dije, bueno, sí hay un poquito de esto y trato de seguir haciendo mis ejercicios lo más que pueda, pero sí molesta a veces un poco el área muscular y ósea. No, y como le decimos a las pacientes cuando llegan fisiológicamente a esa etapa, cuando toca, que lo principal es eso, o sea, tú tienes que fortalecer para que, obviamente, no ayudar al hueso a no lastimarse, fortalecer los músculos, entonces es importante la parte de los ejercicios de resistencia, de peso, tú haces obviamente mucho cardio en el tema del fútbol, pero esa parte adicional también, ¿no? Sí. Y ahorita, ¿cómo es tu seguimiento? O sea, ¿tienes, digamos, seguimiento anual, regularmente? Ahorita mismo es anual. Okay. Me atendía con oncología, bueno. Sí, ya te dieron de alta en esa parte, ¿no? Me hacía los marcadores tumorales y pues, gracias a Dios se mantenían en el rango que era. Lo del reemplazo hormonal, si me sigue funcionando o no, y los exámenes de ginecología básico. Regular. Y lo último que sí tuve fue el examen óseo y pues se veía todo, ahí vamos, todo normal. Es importante que hay que hacer el tema de la densitometría ósea y todo eso, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya nos has contado tu experiencia, hemos hablado de las causas, del tratamiento, de los síntomas. Ahora hablemos de cómo has utilizado esta experiencia de vida y este conocimiento para tratar de ayudar
a otras personas que, como digo, muchas veces no saben ni por lo que están pasando, no tienen acceso, como tú misma dices, pues tuviste este tema de que tuvimos todos ahí encima tuyo. La suerte. Sí, la suerte y realmente pues hablarlo para que la gente lo conozca y este proyecto, que cuéntanos del proyecto, cómo empezó. Bueno, una vez que llegara a la asamblea, una de las cosas que tenía en mente era como darle visibilidad, no solo por mí, porque al final hay muchas personas que no tienen esa voz y necesitan de esa información. Lo analicé mucho, si era viable o no era viable, Claro. porque digo, igual hay que analizar todo lo legislativo, si se puede o no se puede. Tuve el placer de reunirme contigo primero, una de las personas que me ha ayudado bastante en el tema. Feliz de poner un granito de arena ahí. Y bueno, me concentré entonces en cómo llevamos este tema a un proyecto legislativo, que es lo que estamos haciendo. No hay estadísticas, no hay información en las escuelas, podría decirlo, universidades o organizaciones y demás, no existe, no encontré. Claro, no, de hecho es poco. Hay pocas organizaciones a nivel mundial. Recientemente se creó el Día Internacional de Conmemoración de la Falla Ovárica Prematura. Logramos conseguir 2 o 3 asociaciones internacionales, pero así como empezó el tema de la endometriosis en Panamá, que era como que te aguantas tu dolor y un tabú y tómate tu pastillita y deja el cuadro, lo mismo ahora. O sea, esto esperamos que sea algo que tenga mucho más visibilidad. Sí, esto se trabajó el proyecto principalmente para que existan estadísticas, porque sin estadísticas no hay políticas públicas. Claro. Entonces eso es lo que falta mucho aquí en Panamá. Sí. La falta de estadística no permite tener un conocimiento de qué podemos abarcar dentro de Panamá, por ejemplo. Educar y ayudar entonces a la parte médica de que sean los que llevan la información. Claro. Que sé que no sé si hay muchos especialistas en el área de hormonas. Que como es algo que poco se ve, pero incluso yo siempre hago digamos, la comparación o el tema, cuando yo, o sea, formándome como ginecóloga, mucho, digamos, nos dedicamos a operar, a la corredera, a los partos, la cesárea, la paciente complicada, no sé qué, pero esa parte de la atención en la que tú te sientas con la paciente, interrogas, le buscas aquí y allá, realmente no es mucho lo que obtienes de eso durante tu formación. Claro. Entonces, al final, a veces hasta nosotros mismos, los colegas, en condiciones como esta, como decía, el tema de la endometriosis, los ovarios poliquísticos, a veces la pasamos por alto. Porque no lo buscas, o sea, no lo tienes en la cabeza ahí. Muchas veces para llegar a un especialista tienes que pasar por un médico general. Entonces, si el médico general tampoco lo conoce, no te va a referir. Exacto. Entonces, es un tema como... Falta educación e información tanto a las personas como también a los médicos. Claro, no, 100%. ¿Y cómo es el proceso, digamos, de este proyecto? Tú me explicaste, pero eso es un tema, o sea, esa cosa va primero, segundo, tercer debate, echar para adelante, para atrás, ¿cómo es la cosa? Primero se presenta en el pleno de la asamblea, se presenta enfrente de los diputados, el presidente de la asamblea, y luego hay que esperar para ver en qué comisión queda. Pues en este caso, como es un tema de salud, queda en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Okay. Entonces hay que esperar que te den un orden del día o para ver si quedas en esa orden y te prohíjan tu proyecto. Ese es como tu hijo. Claro. Entonces cuando te dan ese go, tú vas, lo presentas de nuevo, como diciéndole, mire, este proyecto es bueno por esto, esto, esto y esto, y tienes que convencer a todos los comisionados que están sentados, que son los diputados de la comisión, para la redundancia, y tienes que convencerlos de que este proyecto es bueno. Tienes que venderlo. Exacto, que es bueno para la ciudadanía, claro, para las mujeres más que todo. Se logró el prohijamiento. Ahorita mismo está en un primer debate. Okay. Todavía está en la comisión. Okay. Todavía no nos han llamado para saber qué va a pasar con el proyecto. Okay. Entonces, una vez nos llamen y esté el primer debate, puede que pase directamente a un segundo debate que ya va al pleno de la asamblea, o lo mandan a una subcomisión para afinar detallitos, qué dijo el MINSA, qué dijo la Caja del Seguro Social, si ellos lo ven viable o no lo ven viable. Claro. Entonces también hay que esperar como que cuál es la respuesta de ellos. Entonces, no solo de los diputados, sino también de la Caja del Seguro Social o el MINSA, a ambos. O Comisión de la Mujer, o organizaciones de mujeres, claro, que estén de acuerdo con el proyecto o no.
Claro. Entonces, también es mucho de hablar con los diputados. El lobby. Claro, Claro. que, oye, mira, este es un buen proyecto para las mujeres, Claro. apóyalo, etcétera, etcétera. Y una vez llegue entonces al segundo debate, espera la votación de la mayoría de los diputados en el pleno, que son 71. Con 36 votos pasas a un tercer debate y luego otra vez vas a votación. Santo Cristo. Ajá. Y cuando llegas al tercer debate, entonces ya hay que esperar que el presidente lo firme. Para que sea una ley de la República. Eso puede tomar meses. No, y bueno, al final yo no tengo injerencia en ese tema, pero hablando del proyecto, hablando de esta condición que, como decía, le puede pasar a cualquiera. No tienes que tener un antecedente, no tienes que tener una predisposición, no tienes que haber tenido una cirugía, te puede pasar sin haberla tenido, puedes estar teniendo síntomas iniciales y no saberlo, y a futuro, como mencionamos, no es solamente, bueno, no puedo tener bebés y yo no, al cabo que ni quería, no, tu salud cardiovascular, que eso. Claro, para la población, el sistema de salud, es otra paciente hipertensa, otra paciente diabética, una paciente con osteoporosis temprana que se rompe la cadera y hay que hacerle un reemplazo y eso cuesta bastante. Toda detección temprana es menos costo para el Estado. Exactamente, entonces es algo que, digamos, aunque no sea tan común, es algo que afecta a una paciente y si lo tiene o ocurre como te pasó a ti tan temprano, va a pasar más de la mitad de su vida en esta condición. Y aparte de eso, todo lo que, si lo hablamos en tema de políticas de salud, lo que le cuesta al Estado que esta paciente desarrolle todas estas condiciones tan tempranamente. Es mucho más costoso que la detección temprana. Que prevenirlo, detectarlo temprano y porque tiene, como ven aquí a Ivette, o sea, bella, espectacular, haciendo deporte, trabajando. No es como que, bueno, envejeciste temprano y a los 25 ya eres una doña chochita menopáusica. No, o sea, no es justo. No es justo para ti como mujer, no es justo y no, digamos, a la larga trae más complicaciones para la familia, complicaciones económicas, dejan de trabajar, o sea, el impacto social, económico y de salud que tiene, ¿no? Así que ojalá pues tengamos buenas noticias pronto de que pasamos a todos los debates que hay que pasar y todas las firmas, ya saben. Nada, Ivette, de verdad que muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu vivencia como paciente, tu experiencia ahora que estás del otro lado tratando de impulsar esto. Y con este proyecto también pude conocer gente de otros países. Claro. Ahorita mismo tengo contacto con la gente de Chile, que tiene una fundación. Y sacaron un libro, se llama Los ovarios de Catalina, que habla casualmente de este tema y de muchas personas que han sufrido de la insuficiencia ovárica prematura. Claro. Entonces, son las grandes aliadas que tengo ahorita mismo para impulsar el proyecto. Por supuesto, no, ella ahí donde la ven hace de todo a la vez. Así que nada, amiga, de verdad que muchísimas gracias por esto, como digo, educando. O sea, esto es algo que hasta nosotros mismos, como te decía, nos hace falta buscarlo, pensarlo y saberlo. Y de verdad que gracias por no quedarte con eso de que, bueno, me pasó, sino compartirlo para que pueda ayudar a muchas otras personas. Exactamente. Así que, bueno, ya saben que aquí hablamos de todo. Si tienen alguna otra duda o quieren una segunda parte para ver cómo va lo del proyecto, se puede. Pasó, no pasó. Exacto, pasó, no pasó. To be continued. Esperemos que sí. Exacto, esperemos que sí. Pero bueno, de verdad, 1.000.000 de gracias, amiga, por estar aquí. Y bueno, gracias a todos por estar en un episodio más. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.